En el reluciente distrito automotriz de Los Ángeles, el millonario director ejecutivo del sector tecnológico, Richard Armon, se rió mientras Miguel Reyes, un mecánico callejero del este de Los Ángeles, sugería una solución poco convencional para el persistente problema de motor de su Ferrari de $300,000. ¿Esperas que deje que alguien que trabaja en un taller toque esta obra maestra?, se burló Richard. Los prestigiosos mecánicos del concesionario asintieron, pero cuando el Ferrari siguió sin poder repararse tras semanas en el concesionario, la desesperación llevó a Richard de vuelta al humilde taller de Miguel. ¿Qué pasó después? Conmocionó al mundo automotriz. Con el ingeniero jefe de Ferrari llegando en avión de la noche a la mañana tras ver lo que este simple mecánico había logrado, esta historia real de talento oculto a plena vista te dejará sin palabras. Quédate con nosotros para presenciar cómo la intuición y el genio desconocido de un hombre revolucionaron la ingeniería de superdeportivos de la noche a la mañana, recordándonos a todos que la brillantez surge de los lugares más inesperados y lo dulce que puede ser la justicia. El pequeño pueblo de San Miguel, a las afueras de Guadalajara, México, era conocido por sus extensas tierras de cultivo y su sencillo estilo de vida. Aquí, entre caminos polvorientos y casas modestas, Miguel Reyes nació en una familia donde el trabajo duro no solo se valoraba, sino que era necesario para sobrevivir. Su padre, Eduardo, era dueño de un pequeño taller mecánico especializado en la reparación de maquinaria agrícola. Él nació para ser un pequeño taller mecánico, y el pequeño coche no era solo un pequeño taller mecánico. Él nació para ser 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 un pequeño taller mecánico. Nació para ser un pequeño taller de reparaciones. Escucha, decía su padre, acercándolo al motor de un tractor. ¿Qué oyes? Miguel cerraba los ojos, su pequeña mano apoyada en la superficie metálica, sintiendo las vibraciones. La sincronización está desfasada. Decía, o hay una grieta en el tercer cilindro. Y una y otra vez. Tenía razón. Su abuelo, Roberto, había sido mecánico de equipos de carreras en su juventud. Antes de establecerse en San Miguel, vio en Miguel no solo talento, sino un don que podría cambiar el futuro del niño. Mientras otros niños jugaban al fútbol en la calle, Miguel se sentaba con su abuelo, absorbiendo complejas teorías sobre motores de combustión, dinámica térmica y el viento, y resonancia mecánica. Un motor es como una sinfonía. Roberto le decía, cada parte debe armonizar con las demás. Cuando oyes un problema, oyes a un músico desafinado. A los 15, Miguel podía reconstruir motores con los ojos vendados. A los 17, los agricultores de los pueblos vecinos preguntaban específicamente por el chico de las orejas de oro, cuando llevaban sus equipos a reparar. Pero el pequeño pueblo tenía oportunidades limitadas, y Miguel soñaba con más. Devoraba libros de ingeniería, a menudo leyendo a la luz de las velas cuando se iba la luz. Su madre lo encontraba dormido, con la cara pegada a los diagramas de los componentes del motor, con el lápiz aún en la mano, después de haber estado tomando notas. Cuando Miguel cumplió 19, con apenas $500 ahorrados y una bolsa de lona llena de ropa, cruzó la frontera hacia Estados Unidos y se instaló en el este de Los Ángeles, donde vivía un primo lejano. La realidad de la vida de inmigrante lo golpeó con fuerza. Su talento con los motores no significaba nada sin credenciales ni contactos. Durante 3 años, Miguel trabajó en varios empleos: lavaplatos por la mañana,
dependiente de una tienda de conveniencia por la tarde y ayudante de mecánico los fines de semana. Cada dólar que le sobraba lo invertía en una lata de café con la etiqueta "Me Taller, My Workshop". Cada minuto libre lo dedicaba a estudiar inglés y a leer libros de ingeniería mecánica prestados de la biblioteca pública. Cuando Miguel finalmente ahorró lo suficiente para alquilar un pequeño garaje en una zona industrial del este de Los Ángeles, la experiencia no fue nada impresionante. Suelos de hormigón manchados de aceite, luces fluorescentes que parpadeaban y herramientas de segunda mano organizadas meticulosamente en tableros perforados. Pero para Miguel, era la realización de un sueño. Se corrió la voz por los barrios obreros sobre el mecánico que podía arreglar lo que otros no podían. Taxistas, repartidores y familias con coches viejos que los concesionarios habían desestimado, todos encontraron su camino en las soluciones automotrices de Miguel. Sus precios eran justos, su trabajo impecable y su capacidad de diagnóstico casi sobrenatural. Lo que sus clientes no veían eran las innovaciones que habían impulsado su éxito. Creó herramientas de diagnóstico personalizadas a partir de componentes electrónicos reutilizados. Desarrolló sus propios métodos de prueba basados en patrones de sonido y vibración, mientras que otros mecánicos dependían únicamente de las lecturas de las computadoras. Miguel integró datos digitales con sus herramientas intuitivas y su comprensión de la armonía mecánica. Su momento decisivo llegó inesperadamente. Desarrolló sus propios métodos de prueba. Durante el desfile anual de la ciudad, el Cadillac clásico del alcalde se averió en medio del recorrido, creando un cuello de botella en la procesión. Cuando los mecánicos oficiales no pudieron resolver el problema, Miguel, que observaba el desfile, dio un paso al frente. En menos de 5 minutos, identificó y solucionó un problema eléctrico que había desconcertado a los profesionales con equipos avanzados. El alcalde quedó tan impresionado que recomendó a Miguel a varios amigos, incluyendo algunos propietarios de vehículos de lujo. Aún así, Miguel permaneció invisible para los concesionarios de lujo y los círculos automovilísticos exclusivos de Beverly Hills y Newport Beach. Su sueño de trabajar con superdeportivos de vanguardia parecía tan lejano como siempre. Entonces, una tarde de martes cualquiera, Miguel estaba terminando un cambio de aceite cuando lo oyó. El sonido distintivo de un Ferrari California pasando frente a su taller, incluso por encima del ruido de la calle. Su oído entrenado captó un sutil golpeteo que no debería haber existido. El sonido persistió en su mente durante días, como un acorde sin resolver en una pieza musical. Richard Armon había amasado su fortuna mediante la adquisición de varias startups tecnológicas. A sus 42 años, encarnaba la mansión California Tech Success Story en las colinas, la membresía en jet privado y una colección de autos exóticos que eran más una inversión que un medio de transporte. Su última adquisición, un Ferrari Photo Tributo Insignature Red, era su orgullo. Cuando el auto presentó un misterioso problema de motor, Richard se molestó, pero no se preocupó. Para eso estaban las garantías y los planes de servicio. Entregó su preciada posesión a Beverly Hills Exotic Motors, el concesionario oficial de Ferrari, que atiende a la élite del sur de California. No se preocupe. No se preocupe, señor Armon, le aseguró el gerente de servicio, entregándole las llaves de un Maserati de cortesía. Nuestros técnicos expertos están capacitados en fábrica en Marinello. Su F8 volverá a la perfección en un abrir y cerrar de ojos. Pero pasaron las semanas. Y el problema persistía. Cada vez que Richard recogía el auto, el problema volvía en cuestión de días. El concesionario reemplazó sensores, recalibraron sistemas y realizaron diagnósticos uno tras otro. Las facturas se acumularon, cubiertas por la garantía. Pero la paciencia de Richard se estaba agotando. Me estoy perdiendo reuniones con clientes por esto, se quejó durante su cuarta visita al concesionario. ¿Para qué pago si no puedes arreglar un simple problema de motor? Fue en una gasolinera cerca de Brentwood donde se cruzaron Miguel y Richard.
Miguel acababa de entregar un Mercedes reparado a un cliente y estaba llenando el tanque de su modesta camioneta de trabajo cuando escuchó el inconfundible rugido del Ferrari al llegar. Incluso por encima del ruido del surtidor, captó la disonancia del sonido del motor. Miguel vio a Richard salir, con el teléfono pegado a la oreja. Claramente, en medio de una importante llamada de negocios, el motor del Ferrari seguía al ralentí, y para Miguel era como escuchar a un pianista de renombre mundial tocar una nota incorrecta repetidamente. No pudo evitarlo. Cuando Richard terminó la llamada, Miguel se acercó respetuosamente. «Disculpe, señor». No pude evitar notar que su Ferrari tiene un desequilibrio armónico en la cámara de resonancia de admisión. Está causando una combustión incompleta en los cilindros 3 y 6. Richard miró a Miguel de arriba abajo, notando la ropa de trabajo desgastada. El acento. La vieja camioneta con las soluciones automotrices de Miguel pintadas en el lateral. Su expresión pasó de la sorpresa a la diversión. ¿De verdad?, rió Richard. «¿Y supongo que aprendiste eso en la Universidad Ferrari?», preguntó. «¿Todo bien?», preguntó uno, mirando a Miguel con recelo. «Oh, me van a hacer un diagnóstico gratis». Richard hizo un gesto vago hacia Miguel. Miguel Reyes atendió, extendiendo la mano. Richard ignoró. «Cierto. Según el señor Reyes, se les ha pasado por alto algo llamado desequilibrio armónico o algo así». El mecánico más alto resopló. Estos mecánicos callejeros siempre creen saber más. Ven videos de YouTube y de repente son expertos. «Mi taller está en el este de Los Ángeles», dijo Miguel con calma. «Si desea una segunda opinión sobre su vehículo, creo que puedo». «¿Cree que voy a dejar que alguien que probablemente trabaja en camiones de tacos toque mi Ferrari de $300,000?» interrumpió Richard. Los mecánicos del concesionario se rieron. El gerente de servicio, que ahora se había unido al grupo, apartó a Richard. «Señor Armon, vemos esto todo el tiempo». «Tiempo. Estos tipos siempre intentan conseguir clientes contactando con nuestros clientes. Créanme, si hubiera una solución sencilla, nuestro equipo la habría encontrado. Créanme». Miguel asimiló la humillación en silencio. Simplemente colocó su tarjeta de visita en el parabrisas del Ferrari y se marchó. La risa lo seguía. Durante un mes más, la frustración de Richard aumentó. El problema empeoraba, y ahora el concesionario sugería un cambio de motor completo, $85,000 y una espera de 3 meses para un motor nuevo de Italia. «Esto es inaceptable». Richard se enfureció. «Tengo inversores que vuelan la semana que viene. Necesito este coche. Operativo». Su asistente, Jennifer, que había estado organizando sus citas, habló con vacilación. «Señor, encontré esto en su coche cuando recogí sus gafas de sol el mes pasado». Levantó la tarjeta de Miguel, quizás como último recurso. Richard la miró fijamente, sopesando su desesperación contra su orgullo. Finalmente, hizo la llamada. El taller de Miguel parecía el mundo comparado con reluciente sala de exposición de coches exóticos en Beverly Hills. Sin máquina de café expreso. Sin sala de espera de lujo con sofás de cuero italiano. Sin televisores de pantalla plana con los mejores momentos de la Fórmula 1. Solo suelos de hormigón. Luces fluorescentes. Y el olor a aceite y metal. Richard, de pie, incómodo con su traje a medida, observaba a Miguel acercarse al Ferrari con una reverencia que lo sorprendió. El mecánico no abrió el capó de inmediato ni pidió las llaves. En cambio, caminó lentamente alrededor del vehículo, estudiando sus líneas. De vez en cuando se detenía a escuchar. «Lo tendré que conservar 2 días», dijo Miguel finalmente. Richard se burló. «El concesionario Ferrari lo tiene desde hace semanas y no ha podido arreglarlo. ¿Qué te hace pensar que puedes hacerlo en 2 días?» Miguel fue a sus casas con regularidad,
porque ya he oído hablar de este problema antes. En diferentes motores. Los principios son los mismos. En contra de su buen juicio, Richard dejó las llaves. Si algo le pasa a este coche. Empezó. Entiendo lo que representa esta máquina. Miguel respondió simplemente. Lo trataré con el respeto que merece. Una vez solo, Miguel comenzó un proceso metódico, diferente a todo lo que el concesionario. Los técnicos lo habían intentado. Colocó su viejo estetoscopio, regalo de su abuelo, contra diferentes partes del motor. Cerró los ojos para enfocar. Hizo diagramas a mano de patrones de ondas sonoras, correlacionándolos con los rangos de RPM del motor. Los sofisticados diagnósticos computacionales habían pasado por alto lo que el oído entrenado de Miguel detectó. Una sutil vibración armónica que se producía cuando ciertos componentes alcanzaban temperaturas específicas. El problema no era eléctrico ni digital. Era puramente mecánico. Un problema de resonancia que los sensores avanzados del Ferrari no estaban programados para detectar. Miguel trabajó toda la noche, durmiendo solo 2 horas en un catre que guardaba en la parte trasera de su taller. Por la mañana, había desarrollado una teoría. Por la tarde, había elaborado una solución utilizando principios matemáticos. Su abuelo le había enseñado principios sobre resonancia armónica que se aplicaban tanto a motores de alto rendimiento como a maquinaria agrícola. El desafío fue implementar la solución sin las herramientas patentadas de Ferrari. Miguel fabricó lo que necesitaba con materiales básicos. Adaptando herramientas comunes para fines especializados, realizó delicados ajustes manuales que requerían la sensibilidad táctil de un ladrón de cajas fuertes y la paciencia de un relojero. Richard llamó repetidamente, su tono alternando entre amenazante y suplicante. Este es un superdeportivo de ingeniería de precisión, no una camioneta, le recordó a Miguel. Si te sientes abrumado, dilo. Pero Miguel estaba en su salsa. Mientras trabajaba, recordó problemas similares que había resuelto con tractores y bombas de riego en México. Máquinas diferentes, pero los mismos principios subyacentes. La voz de su abuelo resonó en su memoria. Las verdades mecánicas son universales. Miguel, no cambian porque sí lo haga el precio. A las 3 de la mañana del segundo día, Miguel hizo un ajuste final y arrancó el motor. El sonido que llenó el taller era diferente. Puro, armonioso. Perfecto. Llamó a Richard al amanecer. Tu auto está listo. Richard llegó todavía escéptico, sin intentar ocultar sus dudas. ¿De verdad lo arreglaste?, preguntó, observando el Ferrari como si esperara verlo dañado. Pruébalo, sugirió Miguel, entregándole las llaves. En cuanto Richard arrancó el motor, su expresión cambió. Incluso para su oído inexperto, algo era diferente. El coche no solo sonaba. Una vez arreglado, sonaba mejor que cuando lo compró. La entrega de potencia era más suave. El motor respondía mejor. Tras una breve vuelta a la manzana, Richard regresó con asombro reticente. ¿Qué hiciste?, explicó Miguel con sencillez sobre el desequilibrio armónico y su solución. Richard asintió, entendiendo quizás el 10% de los detalles técnicos, pero el 100% de los resultados. Cuando le presentaron la factura de Miguel, una fracción de lo que el concesionario había estado cobrando por arreglos temporales, Richard frunció el ceño. Esto parece poco para lo que has logrado. Es mi tarifa estándar, respondió Miguel. La complejidad del problema no cambia la dignidad del trabajo. Mientras completaban la transacción, sonó el teléfono de Richard. Su rostro se tensó al responder. ¿Cómo que ya están aquí? La reunión no es hasta. Miró el reloj y maldijo. ¿Accidente de tráfico en Wiltshire? ¡Qué grave! Colgó. Richard le explicó su situación a Miguel. Un grupo de inversores italianos había llegado temprano a una reunión crucial, y un grave accidente bloqueaba su ruta habitual. Necesitaba cruzar la ciudad en menos de 1 hora o se arriesgaba a perder un acuerdo multimillonario.
Hay una ruta por el cañón, ofreció Miguel. Es sinuosa, pero no hay tráfico. Richard dudó. Acabo de arreglar el coche. No quiero forzarlo demasiado. Irá mejor que nunca, le aseguró Miguel. La reparación no solo solucionó el problema, sino que optimizó el sistema. Sin más opciones, Richard estuvo de acuerdo. El Ferrari se abrió paso por los caminos del cañón con una precisión que lo sorprendió incluso a él. Cada curva, cada giro, cada aceleración, cada frenado parecían perfectamente calibrados. Para cuando llegaron al distrito financiero del centro, Richard sonreía como un adolescente. Se detuvieron frente al reluciente rascacielos justo cuando un grupo de ejecutivos salía de una limusina. Uno de ellos, un distinguido italiano de unos 50 años, se giró al oír el motor del Ferrari. «Richard», gritó el hombre, acercándose con interés. «¿Es este tu F8 tributo?» Rodeó el coche con la cabeza ligeramente ladeada. «Algo suena diferente, mejor que lo normal. El perfil armónico es extraordinario». Richard lo presentó como Matteo Bianchi, director técnico de Ferrari, que se encontraba en Los Ángeles para una conferencia tecnológica. Matteo continuó estudiando el coche con creciente fascinación. «¿Quién trabajó en este motor?», preguntó. «Esta calibración es notable». Richard dudó. Luego hizo un gesto hacia Miguel, que había estado de pie en silencio a un lado. «Este es Miguel Reyes. Tiene un taller en el este de Los Ángeles. Resolvió un problema que nuestro concesionario no pudo solucionar». Las cejas de Matteo se levantaron mientras evaluaba a Miguel con su ropa de trabajo. «¿Qué hizo exactamente? ¿S.R. Reyes?» Miguel explicó su diagnóstico y solución. Esta vez, con detalles técnicos. Mientras hablaba, la expresión de Matteo cambió de un interés cortés a una atención atónita. Empezó a hacer preguntas directas que solo alguien con profundos conocimientos de ingeniería podría responder. Miguel respondió con confianza, dibujando ocasionalmente diagramas en el reverso de una tarjeta de presentación para ilustrar puntos complejos. «Esto es extraordinario», dijo finalmente Matteo. Dirigiéndose a Richard, su mecánico ha resuelto intuitivamente un problema de resonancia en el que nuestro equipo de ingeniería en Marinello ha estado trabajando para el motor de próxima generación. Sacó su teléfono. «Necesito que nuestro jefe de ingeniería haga una videollamada de inmediato». Richard miró de Matteo a Miguel, comprendiendo de repente que algo trascendental estaba sucediendo. «Podemos usar la sala de conferencias de arriba», ofreció. «Los inversores pueden esperar». En 30 minutos, Miguel se encontró explicando su solución a una sala llena de ingenieros de Ferrari en una pantalla de video. Mientras Richard y Matteo observaban en persona, Miguel dibujó diagramas en la pizarra, desglosando los principios armónicos que habían guiado su reparación. Los ingenieros italianos guardaron silencio cuando terminó. Entonces, el ingeniero jefe habló. «El señor Reyes ha identificado una falla fundamental en nuestro enfoque actual de amortiguación de resonancia. Su solución podría mejorar la eficiencia en toda nuestra línea». Matteo se volvió hacia Miguel. «¿Dónde estudiaste ingeniería?» «No. Oficialmente», admitió Miguel. «Mi abuelo era mecánico de autos de carrera en México. Él me enseñó lo básico. Todo lo demás lo aprendí de libros y con la experiencia». La sala volvió a quedar en silencio. Esta vez con un tono diferente, entre incredulidad y asombro. El silencio se rompió con la llegada del gerente de servicio de Beverly Hills Exotic Motors. Invitado por Richard para hablar sobre otro vehículo, el hombre se quedó paralizado al ver a Miguel. Reconocimiento. Y luego, alarma en su rostro. «S.R. Peterson», dijo Richard con frialdad. «Creo que conoce al señor Reyes». El equipo de ingeniería de Ferrari está muy impresionado con su solución a mi problema de motor. «Debe haber algún error», balbució Peterson. «Tenemos técnicos formados en fábrica que no lograron identificar un problema básico de resonancia». Matteo lo interrumpió.
El señor Reyes no solo diagnosticó el problema correctamente, sino que desarrolló una solución elegante que nuestros propios ingenieros califican de brillante. Al comprender las implicaciones, Richard vio palidecer a Peterson. La reunión de inversión prosiguió, con los inversores italianos igualmente impresionados tanto por el rendimiento del Ferrari como por la historia detrás de su reparación. Se firmó el acuerdo por el doble de la cantidad que Richard esperaba. Esa noche, la noticia empezó a correr por los círculos exclusivos del sector automovilístico. Una videollamada desde el taller de Miguel a la sede de Ferrari, grabada por uno de los ingenieros, llegó a los expertos del sector. Mecánico callejero resuelve el problema irresoluble de Ferrari, se convirtió en titular en varios blogs de automoción. 3 días después, Matteo regresó al taller de Miguel con una carta oficial. A Ferrari le gustaría llevarlo a Marinello como nuestro invitado. Explicó, nuestro departamento de ingeniería está implementando su solución y nos gustaría recibir su opinión sobre otros proyectos. Miguel se quedó sin palabras. La carta temblaba ligeramente en sus manos. También estamos dispuestos a ofrecerle un puesto como consultor especial. Matteo continuó, 6 cifras. Con traslado a Italia, si lo desea. Antes de que Miguel pudiera responder, su teléfono empezó a sonar sin parar. Los amigos adinerados de Richard estaban desesperados por conseguir citas. Beverly Hills Exotic Motors lo llamó con una oferta de trabajo que le doblaba el salario actual. Los antiguos burladores ahora afirmaban que siempre habían visto su potencial. La historia de Miguel Reyes, el mecánico callejero que revolucionó la ingeniería de Ferrari, se hizo viral. Los periodistas del sector automotriz acudieron a su pequeño taller. Los estudiantes de ingeniería pidieron entrevistas para sus proyectos de tesis. Las ofertas de inversión para expandir su negocio llovieron en medio de este torbellino. Miguel tomó una decisión que sorprendió a todos, excepto a quienes realmente lo conocían. Rechazó la oferta de Ferrari de mudarse a Italia. Aceptó en cambio un puesto de consultor a tiempo parcial que le permitiría permanecer en el este de Los Ángeles. Mi comunidad me necesita aquí, le explicó a un desconcertado Matteo. Pero es un honor para mí trabajar con Ferrari para implementar estas soluciones en toda su línea. Con su primer cheque de consultoría, Miguel no compró un coche de lujo ni se mudó a un barrio prestigioso. En cambio, renovó su taller. Al ampliarlo para incluir un área de formación dedicada, estableció un programa de aprendizaje para jóvenes desfavorecidos interesados en la ingeniería automotriz, centrándose en estudiantes que, como él, tenían talento pero carecían de oportunidades de educación formal. Richard, profundamente impactado por la experiencia, se acercó a Miguel con una disculpa y una oferta. Me gustaría invertir en su programa de formación, dijo, y me gustaría establecer un fondo de becas para inmigrantes que estudian ingeniería. Miguel aceptó ambas con amabilidad. El éxito no se trata del reconocimiento de los demás, le dijo a Richard. Se trata de ser fiel a tu oficio y ayudar en lo que puedas. El visitante más sorprendente fue Peterson, el gerente de servicio del concesionario, quien había sido degradado después del incidente. Llegó al taller de Miguel, humilde y desempleado. Me equivoqué contigo, admitió. Llevo 20 años en esta industria y he olvidado cómo escuchar los motores en lugar de simplemente leer las señales de las computadoras. Miguel le ofreció un puesto no como gerente, sino como alguien que pudiera reaprender los fundamentos mientras compartía su conocimiento de vehículos de lujo con los aprendices. A los motores no les importa de dónde vengas ni tu apariencia. Miguel se lo contó a su creciente equipo de estudiantes y profesionales. Responden a la comprensión y el respeto. 6 meses después, Ferrari anunció que el método Reyes de balanceo armónico se implementaría en su próxima generación de motores. Con el nombre de Miguel acreditado en el comunicado de prensa oficial, comenzaron los libros de texto de ingeniería automotriz, que incluían casos prácticos de su enfoque de diagnóstico. Con parte de sus ganancias, Miguel fundó una escuela técnica en su ciudad natal, San Miguel.
Regresando 2 veces al año para impartir clases magistrales, la escuela rápidamente se hizo famosa por producir un talento mecánico excepcional. Con graduados reclutados por compañías automotrices de todo el mundo, en una cálida tarde en su taller, ampliado pero aún modesto, Miguel estaba junto a un aprendiz de 16 años. Escuchando juntos el motor de un Mustang clásico, el chico, de una familia con dificultades en el mismo barrio, tenía el mismo don intuitivo que Miguel había reconocido en sí mismo décadas atrás. «Cierra los ojos», le instruyó Miguel. «Dime qué oyes». Mientras el chico describía la sutil irregularidad en el ritmo, Miguel sonrió. «El verdadero genio no se mide por donde trabajas», dijo en voz baja, «sino por cómo ves el mundo cuando otros han dejado de mirar. ¿Alguna vez te han subestimado? ¿Solo para demostrarles a todos que estaban equivocados? Tu valor no lo determina la percepción de los demás, sino por la pasión y la excelencia que pones en todo lo que haces. El verdadero talento no puede permanecer oculto para siempre. Y a veces, quienes te ignoran hoy aprenderán de ti mañana. El mundo necesita tus dones únicos, incluso cuando nadie más puede verlos todavía».